Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. En Chile tenemos la tendencia a creer que cada crisis es inédita, que nunca antes estuvimos tan divididos, tan cansados de la política o tan desconfiados del poder, por ejemplo. Pero cuando uno mira la historia con algo de distancia, aparece un patrón incómodo. El país no avanza en línea recta, avanza en ciclos. Todo parte con la independencia, la ruptura con la corona no trajo orden inmediatamente, sino años de caos, ensayos fallidos, disputas de poder. La respuesta fue la época portaliana, un estado fuerte que funcionó hasta que empezó a sentirse asfixiante. Ese péndulo se movió de vuelta en 1891 con la revolución que sacó a José Manuel de Balmaceda. El mensaje quedó grabado, los intentos de cambio profundo podían terminar en una ruptura total. Décadas después, Arturo Alessandri volvió a encarnar al líder que prometía romper con el viejo Chile oligárquico. Su llegada abrió paso a gobiernos radicales, una etapa de reformas, ampliación del Estado, protagonismo de las clases medias y continuidad, pero como tantas veces el entusiasmo dio paso al desgaste. Entonces apareció Carlos Ibáñez del Campo, otra vez el ciclo. Salvador Allende fue el punto más alto del impulso transformador del siglo XX, pero el choque entre expectativas, polarización y crisis terminó en una ruptura brutal, el golpe de 1973 y el inicio del régimen militar. Y el ciclo se repitió una vez más: orden, autoridad, crecimiento económico con altos costos democráticos. Luego vino la transición, acuerdos, moderación, estabilidad, un periodo largo que funcionó hasta que dejó de hacerlo para muchos, y el estallido social del 2019 fue otro quiebre del péndulo. Cambia los nombres, pero los roles se repiten. El triunfo de José Antonio Kast aparece entonces no como una excepción histórica, sino como una señal conocida. Cuando el país se agota de los relatos de cambio, busca refugio en el orden. En Chile, la política se mueve como un reloj antiguo. No siempre avanza, pero siempre vuelve a marcar la misma hora. Queremos seguir entendiendo por qué en Chile la historia parece avanzar en círculo, y conversamos para eso hoy día con Cristóbal García Huidobro, profesor de la Universidad Católica de Chile, analista, creador de un tremendo podcast que se llama Dato Mata Relato, más que muy recomendado si es que no lo han escuchado. Y con él vamos a intentar poner perspectiva histórica a este momento y entender si realmente estamos viviendo algo nuevo o simplemente otra vuelta al mismo ciclo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a Pauta Propia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Cristóbal, cuando uno mira, yo hice un recorrido muy rápido, ¿verdad? Cuando uno mira nuestra historia política, ¿tiene sentido hablar de ciclos o es una forma cómoda de ordenar el pasado? A ver, es una forma cómoda, estoy de acuerdo, pero también muy didáctica y que sirve para enseñar, ¿me entendés? Ajá. Entonces, claro, es lo mismo que dividir por épocas, eras, es una forma de clasificar, así que en realidad no veo ningún problema en hablar de ciclos. El tema es que, claro, la idea de un ciclo es que partes en un punto, tienes una vuelta y después Ajá. te devuelves al mismo Te lugar donde devuelve. partiste. Y en Claro. realidad eso incluso en el mundo de la física no es No cierto. es así. O sea, Ujú. entonces en ese sentido, claro, nosotros partimos en un punto, pero puede que haya una idea cosmética en torno a que volvemos a un mismo punto, pero ese punto nunca es el mismo, no es así. Y en el fondo tú misma lo decías, es más que en realidad que tengamos un avance circular, porque eso es imposible, porque siempre sería así. Nosotros Ujú, siempre teníamos ujú. la idea de un círculo. En realidad nuestro avance es zigzagueante, te diría Ajá. yo, pero a larga sigue siendo progreso y sigue siendo avance. ¿Mm? Claro, claro. Déjame preguntarte desde la independencia hasta hoy día, ¿cuáles dirías tú que son los quiebres más claros de este péndulo zigzagueante? Porque ese es un poquitito lo que tenemos, no es un péndulo que va y vuelve siempre en el mismo lugar. Lo que Y pasa, esta ¿sabes lógica a qué del se parece? orden-cambio. ¿Mm? Se parece, ¿sabes a qué? Un movimiento en espiral, porque en el fondo, Esto. cuando tú te mueves en espiral en algún momento, cuando estás en un punto, estás justo encima del mismo punto donde estuviste en algún momento, pero estás con una distancia. Entonces Ajá. ese es el cambio. A ver, yendo a tu pregunta, chuta, que es medio difícil, pero a ver, momento de quiebre fundamental es el inicio de la independencia, ¿no? O sea, Claro. es una guerra civil, en el fondo, bueno, no es una guerra de liberación. La guerra de independencia es una guerra civil entre facciones, una que quería, en el fondo, la separación, estaba imbuida por un conjunto de ideas que tampoco entendía muy bien, pero les parecía extremadamente populares en torno al liberalismo, en torno a las ideas, a los ideales ilustrados.
Y en fin, un montón de elementos que venían de las distintas revoluciones europeas desde el siglo XVII al siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, claro, incluso hay una matriz ideológica que también hace cortocircuito con las ideas tradicionales en América. Y por otro lado, porque hablo de América, no hablo de Chile solamente, es una guerra Sí, civil en sí, todas partes. Y por otro lado, tienes otra facción que quería mantener el status quo, pero con algún grado de reforma, algunos y otros simplemente dejándolo todo igual. En ese sentido, vamos a tener grupos monarquistas e independentistas peleando, por ejemplo, en Chile, y sin ir más lejos, cuando tú miras la composición del ejército del rey en España, está compuesto fundamentalmente por chilenos, mm, chilenos que peleaban por la causa del rey ujú, libre y abiertamente, así como habían chilenos que peleaban libre y abiertamente por la causa de la independencia. Ese sería un momento fundacional. Otro momento fundacional o de quiebre importante, bueno, lamentablemente son guerras civiles, ¿no? O guerras claro. externas. Nuestra primera guerra externa, la guerra contra la Confederación, nuestra primera guerra civil entre 1829 y 1830, con la fundación del orden Pelucón, más que Ujú. conservadores, Pelucón, o, por ejemplo, con la creación del primer sistema de partidos políticos chilenos, luego de la cuestión del sacristán. Y quizá el elemento más crítico del siglo XIX es la guerra civil del 91. O Del sea, 91, claro. nos comimos dos guerras civiles antes, el año 51 y el 59, durante el gobierno de Manuel Montt, pero ya la guerra del 91 es un punto de inflexión severo, primero porque muere más gente en la guerra del 91 que en la guerra del Pacífico, que fue un conflicto que duró 5 años y fue peleado contra dos países, mientras que la guerra civil del 91 fue peleada entre nosotros y duró 9 meses. Y duró nueve Entonces, meses, claro. Y nos marcó muy profundamente. Ese fue un hito probablemente el más traumático. A lo mejor vamos a llegar al golpe del 73 después, en términos de trauma y de profundidad del impacto, en definitiva. Pero ¿cuánto del trauma de 1891 sigue influyendo en la manera en que Chile mira los proyectos de transformación profunda? uy, a ver, primero hay que decirlo, hay toda una mitología en torno al gobierno del presidente Balmaceda, que poco menos que era un presidente progresista, que quería cambiarlo todo, en fin, Mm, eso no era parte del carácter de ujú, sí. Balmaceda. Balmaceda puede que haya tenido algunas ideas de reforma importante, eso es cierto, pero ojo que la historiografía posterior a la muerte de Balmaceda, especialmente Hernán Ramírez Necochea, e incluso otra historiografía de corte liberal, porque Ramírez Necochea es marxista, Ujú. hay otros autores como Ricardo Donoso, por ejemplo, que son más de una escuela liberal, que te hablan de un Balmaceda hiperreformista y que fue derrocado en el fondo precisamente por eso, porque hay una oligarquía que no quería esas reformas, El siempre cambio, tiene que haber claro. un villano, ¿no? Ujú. Y en realidad el asunto es considerablemente más complejo y también hay un montón de mitología, como por ejemplo que Balmaceda querría haber nacionalizado el salitre, cosa que es falso. De hecho, él mismo lo dijo, ¿no? En Mm, más de una ocasión. Entonces, pero sí yo te diría que más que desde el punto de vista de los cambios estructurales, yo te diría que la resaca o la herida, mejor dicho, de la guerra del 91 es una cuestión que no la sentimos hasta hoy día, salvo en dos cosas, a que ver. son nimias, creo yo, pero primero los cambios de gabinete, ¿ya? Que Ah, haya mucho cambio de gabinete es señal de inestabilidad en Chile, cosa que no debería hacerlo, simplemente que estás cambiando de tus colaboradores y que no, por algún motivo lo estás cambiando. Puede ser por equilibrios políticos, puede ser por falta de conexión, por desobediencia, qué sé yo. Hay un ujú, montón de ujú. motivos por los cuales tú puedes cambiar a tus ministros siendo presidente de la República. Pero eso como que sienta mal. Y yo me acuerdo desde niño, con la restauración de la democracia a partir del año 90, que cada vez que el presidente Elwin, el presidente Frey o el presidente Lagos cambiaban, ¿cómo se llama? Gabinete. Ah, no, Era una cambio de crisis, gabinete. ¿Qué era una pasa? En crisis. fin, bueno, Ah. eso por un lado. Y por otro lado, yo te diría que lo otro que también hasta cierto punto marca alguna herencia de la guerra del 91 vendría a ser precisamente la relación entre el Congreso Nacional y el presidente de la República. Esa relación Mm, marcó buena parte del siglo XIX y concluye en 1891 con una victoria de parte del legislativo respecto al ejecutivo, porque en todo nuestro sistema constitucional ocurre que el ejecutivo siempre era el poder dominante. Y durante 36 años aproximadamente, entre el 91, no, 34 años, entre el 91 y el 25, fue al revés. De ujú. facto,
porque la Constitución no se cambió, nosotros teníamos un régimen parecido a un régimen parlamentario. Parecido, Entonces, sí. la idea de que el Congreso se entremezcle o que se sobrepasen sus atribuciones respecto al Ejecutivo, al tiro saltan las alarmas. Por ejemplo, desde, no sé, desde el estallido social en adelante, e incluso un pelito antes, ya desde la destitución de Yasna Proboste como ministra de Educación, tenemos una especie como de intento de parlamentarismo de facto De respecto a los facto, ministros de sí. Estado. ¿Me Sí. entiendes? Entonces, todo eso trae malos recuerdos. Si el sistema es presidencialista, dejémoslo tal cual. Si vamos a cambiarlo por un sistema parlamentario, cosa que creo que nuestro país no tiene la madurez política para siquiera experimentarlo, podríamos intentarlo también. Pero bueno, en fin, qué sé yo. Eso te diría Ujú. yo que tiene que ver con momentos de quiebre y también con ciertas resacas. Estamos conversando con Cristóbal García Huidobro, profesor de la Universidad Católica, analista y creador también del podcast Dato Mata Relato. Eh, Parte de las ganas de conversar contigo tiene que ver con esta lógica que se instala cuando pasa algo que nos sorprende, ¿ah? Y es como, oh, mira lo que nos está pasando, jamás había pasado una cosa equivalente. En la lógica un poquitito de este, ¿cómo lo definiste tú? No era un péndulo, era como una espiral, un péndulo en espiral. Sí. ¿Ah? Como un péndulo en espiral. Estamos en un momento pendular, obviamente, también de nuestra historia. ¿Por qué crees tú que cuando pasan, cuál es la base histórica que tenemos nosotros también para sostener esta idea de que los impulsos reformistas suelen terminar con reacciones de restauración del orden o con cambios en esa dirección? Hay varias cosas ahí que entrar a desgranar. En primer lugar, efectivamente, hay mala memoria histórica en Chile, mala memoria en realidad en conocimiento. ¿Ah? No estoy Mm. pensando en la memoria, así como tenemos el caso de la memoria respecto a los derechos humanos, Que la también es memoria más o menos, hay respecto... que decirlo. Sí, sí, pero, Sí, a lo que voy yo estoy pero pensando de en acuerdo, el de ambiente, acuerdo. en el largo relato, ¿no? Ajá. Y por eso, bueno, de repente decimos, oh, esto nunca se había visto. Uno, dos, yo creo que el otro elemento tiene que ver con que cada persona, cada individuo, tú, yo, todos, creemos que estamos en el cenit de una época. Mm. Entonces, de repente decimos, bueno, el parámetro para medirlo somos nosotros mismos, la generación que está viva hoy día, y las generaciones que están vivas hoy día, la generación más antigua, la mediana, que somos tú y yo, y Ujú. finalmente está la nueva generación que viene de recambio, que son personas que están entre los 18 y los 30 años, ¿me entendés? Entonces, eh, y todos pensamos que somos los protagonistas, pero en Sí. realidad cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que hay ciertas repeticiones, ciertos elementos coincidentes, pero ojo, nunca es lo mismo. Nunca Mm. se parece, pero nunca es lo mismo. Yo te diría que eso por un lado. Lo tercero que te quería decir es esa cuestión de que no necesariamente producto de que hayan impulsos reformistas, ¿no es cierto? Vienen reacciones Mm. violentas o reacciones al fin y al cabo. O sea, en el mundo y como opera la política, especialmente en los países democráticos como el nuestro, evidentemente que habrá gente que tiene ideas A y habrá gente que tiene ideas B o Claro. Z, que son contradictorias entre sí. Y bueno, la dialéctica precisamente entre esos dos polos eventualmente genera, aunque uno no lo pueda haber inmediatamente progreso. A ver, sin ir más lejos, piensa tú, por ejemplo, Connie, que durante los gobiernos radicales, especialmente con Pedro Aguirre Cerda, después con Juan Antonio Ríos, después con Gabriel González Videla, se hicieron De un los pocos montón de momentos reformas. históricos de continuidad sin Claro, esta alternancia a la que estamos acostumbrados. Sí. que por lo demás, escuchando después de la derrota de Janet Jara y el triunfo de José Antonio Cast, alguien decía, bueno, esta es la alternancia, creo que fue Schneider quien decía esto, Ujú. y el tema es que, bueno, no es por nada, pero esto no es la primera vez que No, pasa. Lo no que es la pasa es primera que vez. han habido épocas Mm. donde hemos tenido estabilidad Claro. en cuanto a la continuidad de los gobiernos, por ejemplo, desde Elwin hasta El retorno Bachelet, a la democracia ¿ya? estaba Chile, claro. Claro, eso es más o menos. Pero Mm. después, como que los héroes están cansados, las banderas se destiñen, ¿no? Porque la idea de Pinochet, el retorno a la democracia, la lucha por recuperar esa democracia, en el fondo, dejó de ser atractivo. Ujú. Y ese relato continuó durante la década de los 2010 y hasta que vino el punto de quiebre con el estallido social. Y hoy día el relato es bien distinto, pero ya Mm. podríamos entrar ahí. Bueno, pero volviendo a lo que te estaba contando, ¿no? Nuestras etapas de continuidad, en el fondo, son más comunes que uno cree. Todo el Mm. régimen pseudo parlamentario, buena parte del siglo XIX, son
momentos de estabilidad, pero a partir de la década de los 50, ¿ya? Donde la competencia política se hace, no, pero no, voy a utilizar otra palabra para no Otra repetirme, palabra. para que no sea redundante, donde la lucha política se hace competitiva, en el fondo Ajá. literalmente es cuando tú estás poniendo así como un producto en el mercado, ¿no? Tienes que hacerlo competitivo al candidato, en el fondo a los candidatos. Lo que ocurre es que vamos a darnos cuenta de que probamos un modelo, no nos gusta, cambiamos por un segundo modelo, no nos gusta o no funciona, cambiamos por un tercero, no nos gustó ninguno y de repente volvemos a foja cero, ¿ya? Volvemos a experimentar, quizá Mm. porque la memoria también es frágil. Pero yo te diría que no implica un acto así como de acción y reacción, sino que, a ver, en primer lugar, la alternancia es propia de los regímenes democráticos. Eso es lo Claro, primero. que eso ¿Ya? ya Y te el da, pueblo, ya te da la dosis de estabilidad, te da un colchón, digamos, ¿verdad? claro, y por otro lado pueden haber mezquindades políticas. El gobierno actual se va con mezquindad respecto al nuevo gobierno, incluso sin antes saber quién iba a ser el candidato, el tema de la glosa republicana o cosas por el estilo. Y han habido mezquindades anteriores, ¿me entiendes? Pero son minúsculas en Ujú. comparación con lo que tú misma decías, ¿no? Vamos a llamarlo así, este colchón, ¿no es cierto? Claro. Esta colchoneta que te da un mínimo común denominador en que el sistema democrático es un sistema, parafraseando a Winston Churchill, es el peor sistema, pero es el mejor que tenemos, Pero es el mejor ¿ya? que tenemos, exacto. Y Tal cual. exactamente, y por eso yo no me pierdo, yo prefiero la democracia con todas sus falencias y con todos sus problemas a Y cualquier y otro nos tipo de llenamos de régimen. orgullo los días de las elecciones cuando vemos cómo funcionan las cosas, aparte del CERVEL, digamos, todos estos hitos Es que eso, republicanos, los llamados, la eh, eh, visita a la moneda. pero es que, Connie, eso tiene que ver con que somos un país del tercer mundo o casi del segundo mundo ya, donde tenemos estándares que hacen que los europeos se sonrojen, ¿me Sí, po. entendí? Entonces, en Sí, ese po. sentido, o los norteamericanos con mayor razón. O sea, dime tú que eres periodista y de larga trayectoria, dime tú, Connie, ¿qué país del mundo a las 7:30 de la tarde? No Tú ya sabés existe. quién es presidente de la No, no República, existe, no ¿cachai? existe, no Entonces, existe. por eso el Y yo no CERVEL, dejo de sentirme chocha cada vez que tengo que hacerlo notar un por día eso. electoral. Por eso, y yo creo que ese tipo de Sí, cosas, aunque sean pequeñas, no son lo son importantes. tanto, No, porque son son parte de importantes. una trayectoria Son democrática de importantes. un país Mm. que ha tenido sus momentos, entonces, sus Ujú. momentos malos. Entonces, volviendo a lo que tú planteabas, yo te diría, Connie, que, a ver, no es un tema de que eh, haya reacción a los cambios. Está la discusión propia de un régimen democrático y de repente el lado contrario gana la Claro. discusión. Mm. Pero el lado que pierde dice, no, es que me hicieron trampa, o todos son tontos menos yo, en fin, y que se ha convertido lamentablemente en una cantinela que la vemos no solo en Chile, la No, vemos pues, si no alrededor estamos del solos en mundo. esto, claro, somos buenos Sí. para mirarnos el ombligo, pero el dato que mata relato en este caso es que esto pasa en muchas partes del mundo. Oye, en el podcast Cristóbal García Huidobro, ustedes dicen que la política chilena es como Star Wars. ¿Por qué? No te Explíquese. puedo decir, no puedo explicitar la frase Ah, completa, pero completa. sí es que lo que pasa es que eso es un chiste interno que tenemos dentro del... A los tres nos gusta Star Wars. Ah, Yo soy, eso sí, más fanático de ¿más Star Trek, fanático? lo digo Ah, inmediatamente. Pero todos somos fanáticos ya, de la ciencia bien. ficción. No, ñoño de corazón. Pero claro, Gregorio Gárate, que es uno de los miembros del grupo, llega y dice, claro, ¿cómo se llama? La política chilena es como Star Wars, porque es una sola familia, en este caso los Skywalker, dejando la embarrada, ahí voy a cambiar la palabra, en la galaxia. Es una forma alegórica de señalar que en el fondo los grupos políticos o las camarillas políticas que están muy vinculadas, producto de nuestra cultura hispánica, ¿no? A las familias, siempre se repiten. Mira, te doy Mm, un dato sí, para que vaya, un dato antiguo, pero que sirve. Piensa tú, por ejemplo, que cuando Joaquín Prieto se convierte mm, en presidente de la República, es sucedido por su sobrino, que se llamaba Manuel Bulnes Prieto, ¿verdad? Que a su vez los dos candidatos siguientes que podían suceder a Bulnes son dos primos de él. Uno es Manuel Camilo Vial, que era pariente de Joaquín Prieto y de Manuel Bulnes, y el otro era José María de la Cruz Prieto, que también era primo, hermano de Joaquín Prieto y de Manuel Bulnes también, primo segundo grado. Entonces, al final es
un grupo familiar de Concepción de aristócratas y militares, pero también vamos a encontrar otras familias, los Gallos, los Goyenechea, los Cousiño, en fin, que también quieren tener su espacio. Y, y de hecho, en el siglo XX el asunto no ha cambiado mucho. Max Weber, por ejemplo, hablaba de la tesis del estamento, de la gente que estudiaba en los mismos colegios, se Mm. reunían en los mismos círculos, se casaban entre ellos, vacacionaban en los mismos lugares, ¿Pero no y te que, parece dime que eso tú, se ha roto un poquitito en el último tiempo? no, para nada, No, para nada. A pesar no, de para nada. Boric, a pesar de Jara, a pesar de Parisi, a pesar de eso, No, o ¿no? sea, con Harry Parisi te lo podría creer, pero con el Mm. Frente Amplio, que son hijos directos de la Concertación, No, sí, de dime tú, acuerdo. Gabriel Boric es de una familia de empleados públicos de ENAP en Magallanes, y que además tiene un arzobispo, o sea, un obispo o arzobispo también de Punta Arenas, etcétera. No es cualquier persona. Giorgio Jackson es hijo de una exministra, perdón, no, sí, no, de una No, funcionaria pública no, también, una pero de la funcionaria pública. Concertación. Grau es hijo de una exministra, y así vamos viendo cómo el poder se autorreproduce Sí. de la Concertación al Frente Amplio, pero la diferencia es que el Frente Amplio no fue leal con sus padres, y al contrario, siguiendo un poquito el concepto, el concepto del psicoanálisis de Mm. matar al padre, el Frente Amplio intentó hacer eso con la Concertación Mm. y lo logró hasta cierto punto. Lo logró y los tuvo de guata en el suelo, rendidos durante un rato largo, hasta que ese mundo se empezó a dar cuenta de que la fórmula no funcionaba tanto tampoco. Cristóbal, tengo Exactamente. que ir cerrando, ¿ah? Tengo que ir cerrando lamentablemente, No, pero no, deja, quería hablar más. No, pero espérate, pero un podemos datito. volver a Pero, conversar. No es pero, que te quería. Dale, yo te quiero hacer una última no, pregunta, pero dale tú. ya, para cerrar rápidamente el punto, Sí, en el fondo yo creo que no ha cambiado porque nosotros tenemos más años de vida colonial que de vida independiente. es Eso es verdad. para que lo tengan. Recién por ahí, por el año 2070, se va a cambiar eso. ¿A qué voy con esto? Que la matriz cultural e ideológica no ha permeado todavía lo suficiente en Chile. Chile tiene todavía esas lógicas tradicionales de Ujú, relación, partiendo de con cosas acuerdo. muy chistosas, como que cuando yo entré a la universidad parecía que todo el mundo se conocía de antes. O, por ejemplo, Sí, que pues. la primera pregunta que te hace alguien cuando tú entras a otro espacio donde eres más independiente es de qué colegio saliste, ¿De qué colegio para poder saliste? establecer un vínculo social o familiar. ¿Te ¿Me conozco o no entendéis? te conozco? ¿Ah? ¿O eres conocido ¿Cachai? de alguien de mi entorno? Entonces todavía se mantiene eso. No te digo que sea algo bueno, que está No, no, cambiando, no, no es bueno, sí. está cambiando. Hay algunos atisbos de que está cambiando. Hay gente que hoy día te mira feo si tú escuchas esa pregunta o haces esa pregunta o sí, y está bien espantarse un poquitito porque está quedando claro que no ha lugar. A ver, si la historia tiene este componente medio, no necesariamente cíclico, sino que esta cosa pendular, ¿qué lecciones reales hay que sacar de todo eso? ¿Sirve entender esos ciclos o estamos condenados igual a repetirlos? No, porque como no se repiten, son todos distintos. Ajá. Y lo O a que ir yo, aprendiendo en el fondo claro, y de ellos. lo que yo pienso es más o menos lo que tú dices. O sea, en el Mm. fondo es, ¿qué lecciones podemos sacar? Bueno, hay un montón de lecciones que uno puede tomar de cada ciclo. A ver, estamos muy en caliente después de la elección de José Sí. Antonio Cast. Yo creo que es muy temprano, pero ojo, José Antonio Cast no es un outsider de la política, y la No, no, carrera no. que él siguió es súper clara, y todos Mm. sabemos que en el fondo José Antonio Cast sigue siendo una persona que viene de un mundo político bien claro y con sus cosas también bien Mm. identificadas. Eh, Así que no veo muchas sorpresas por ahí. Puede que tenga otro partido, pero todos sabemos cuál es su origen, y por qué se fue del partido donde él militó durante décadas, ¿no? En segundo lugar, si vemos más para atrás, y en el largo plazo, porque eso nos falta. Nosotros tendemos a mirar todo con microscopio, así Muy en como corto. el ahora, Mm, y con mm. mucha obsesión por la utilidad de Sí. lo A que lo más llegamos al nosotros... estallido. ¿Ah? A lo más llegamos al estallido Claro, hoy día. y Sí. cuesta, porque además el estallido pareciera ser una muralla que no nos permite ver hacia atrás la época de la Concertación o incluso más para atrás. Cuando uno mira en términos largos, lo que llamaban los franceses el largo tiempo, ¿no? Como Fernand Braudel, eh, aquí lo que hay es, en el fondo, lecciones que tú puedes sacar. Bueno, hay lecciones. Por ejemplo, en el fondo el Estado no puede estar total y completamente ajeno a la vida de los individuos, y tiene que tener ¿cómo se llama? Una participación mayor, menor, eso ya Ujú. discutiremos desde el punto de vista ideológico, pero está el Estado. En segundo lugar, que en el fondo, al menos esto lo pienso yo y creo que es
una elección. Entre tener y no tener democracia, yo prefiero la democracia con todas sus falencias, ¿ya? Ujú. Eh, ante todo, ¿ya? A pesar de que puedan ser atractivos otros sistemas, que por si acaso, democracia hace referencia a la forma, a las características principales que tiene que tener el Estado. Hay monarquías que son democracias, por Sí, lo claro, demás, es y verdad. muy democráticas, más democráticas incluso que varias repúblicas. Eh, pero que la democracia es preferible. En tercer lugar, y quizá esto es un tema importante, que los países deben tener causas nacionales. En el fondo, tienen que tener, ¿cómo decirlo?, un norte que puede tener varios elementos, ¿no? Pero que se conviertan en una causa nacional, una Temas causa de para Estado, todos y cada digamos. uno. Claro, Ujú. pero no, es que no quiero hablar de Estado, Ya. porque ahí está el tema. El gallo que está en el Estado, el Estado es transitorio en cuanto a las personas que lo manejan. Beatriz Sánchez le gustaba decir que todos éramos el Estado, y eso es un error No, craso, eso es eso es un no error. No, claro, entender. yo no, yo me refiero al permanente. Sí, por eso te digo, entonces lo que es permanente en el fondo es la república, es la nación, aunque pueda tener cambios a lo largo, culturales a lo largo del tiempo, pero Ujú, que nos reconozcamos todos como chilenos y que como chilenos queremos tener algunas cosas o queremos lograr, mejor dicho, algunas cosas que son comunes para todos. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que la idea de tener esa causas nacionales, un norte o nortes a los cuales dirigirnos, es algo que en algún momento hizo que Chile tuviera las cosas bien claras, ya mm, fuera en la época de los radicales, ya fuera incluso antes, durante parte del siglo XIX, e incluso, ¿por qué no decirlo?, durante el periodo de la concertación, más no de la nueva mayoría. ¿Ya? claro, la de la Entonces, continuidad. en ese sentido, yo te diría que hubo causas nacionales, están perdidas al día de hoy, pero vamos a ver si las recuperamos y, bueno, enrielamos el país de nuevo. No, no te digo que Chile se caiga a pedazos, ni mucho menos, Mm, pero sí que estamos con un rumbo oscilante. Entonces, la ajá. idea es tratar de encontrar un punto medio, un punto de equilibrio donde nos sintamos cómodos sin perjuicio de que sigamos en la faz agónica de la política, en la pelea que es propia de toda democracia. Cristóbal García Huidobro, profesor de la Universidad Católica de Chile, analista, creador del podcast Dato Mata Relato. Muchísimas gracias por esta gran conversación, ¿ah? Que se repita. Esa Un abrazo participación. grande. Chao, Connie. Chao, chao.